Bueno, vamos a hablar de literatura como cada miércoles. Ya está con nosotros la escritora Claudia Marcuchetti. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días. Pues querido Manuel, como bien lo decíamos la semana pasada, hablamos de varias etnias que tenemos en nuestro país. Sí. Y bueno, yo les prometí que en esta colaboración veríamos algunos ejemplos de literatura en los distintos idiomas que se hablan oficialmente en México. Para su información, existen 69 lenguas vivas, es decir, que se hablan a la fecha, como el náhuatl, por ejemplo, la más hablada después del español, el maya, el otomí, el mixteco o el purépecha. Y más de 350 dialectos con sus variaciones lingüísticas. Algunas, y yo creo que muchas más bien, están en peligro de extinción o en vías de extinción netamente. Lo que nos hace, por cierto, uno de los países con más diversidad lingüística del mundo. Esto según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, una organización que depende de la Secretaría de Cultura y que fue creada para conservar este patrimonio cultural. Así que pues aplaudo todas las iniciativas para promover la literatura indígena, como por ejemplo el Premio Netzahualcóyotl en literatura en lenguas mexicanas, las becas del FONCA en este aspecto, los varios encuentros interculturales como el que organiza el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o la Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas. Pero hoy creo que lo más importante es hablar de quién realmente, ahora sí que promueve el hablar estas lenguas, ¿no? Y bueno, mi primera referencia es a un hombre que se llama Mardonio Carballo, que creo que es indispensable para mencionar, no solo al hablar propiamente de literatura, pues es un poeta, periodista, sino de todas sus actividades, que van desde los programas televisivos como La Raíz Doble, una especie de telerevista documental que recorre las comunidades indígenas y no solo habla de su riqueza cultural, esto según el experto Álvaro Cuevas, este compañero aquí en el canal, sino que nos sumerge en su mundo. Yo creo que es importante también mencionar un libro que les quiero recomendar el día de hoy y se llama Las plumas de la serpiente. Es un libro de poesía que más que nada más hablar a una sección, a un segmento de nosotros, pues nos habla a todos, ¿no? Y hay una cita que me gusta mucho, está escrito tanto en náhuatl como en español. Por supuesto, no les pido que lean en náhuatl o en maya o en lo que sea. Todos estos libros, la mayoría están traducidos y están ahora sí que traducidos a los dos idiomas, pero bueno, según el historiador Alfredo López Austin, es una voz poética, sabia, fuerte, armoniosa, descarnada, solidaria, limpia y de un fuerte sabor a raíz y fruto. Bueno, me encanta esta descripción, por eso se las compartí y creo que pueden comprobarlo y comprar el libro en la página web porque no son libros fáciles de encontrar muchos de ellos. Pero bueno, del náhuatl quiero pasar al zapoteco, un idioma que es candidato a ocupar el lugar del primer sistema de escritura desarrollado en Mesoamérica y que se utilizó hasta el fin del periodo clásico mesoamericano. Hoy en día tenemos en México una escritora nacida en Juchitán, por cierto, allá en el istmo de Tehuantepec, que tanto ha sufrido en estos últimos terremotos, y que se llama Natalia Toledo. Bueno, ella es hija del pintor Francisco Toledo, pero no publicaba poesía, solamente cuento, desde Olivo Negro, un libro que obtuvo el Premio Netzahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas en 1994. Sin embargo, apenas en 2016, la editorial Amadía publicó en zapoteco y español El dorso del cangrejo, que contiene ilustraciones, por cierto, también de su medio hermano, que es nada menos que el Dr. Lacra. Así que hay que leer este libro porque los elementos de la tradición zapoteca están ahí, los animales, los ritos, los mitos, por supuesto de Juchitán, pero sin embargo también logra ir más allá que nada más mostrarnos esto e incluso nos ofrece la cara oculta de estos lugares. Hay una entrevista que me gustó mucho en Proceso donde ella cuenta cómo el título viene porque su abuela cuando comen cangrejo allá en Juchitán dice que en el cangrejo está dibujada una juchiteca bailando con todo y sus enaguas. No sé si se han fijado el dorso del cangrejo cómo es. Y bueno, también admite que la voz femenina de este libro es pues esta juchiteca misma que salió, ella misma, por cierto, es un poco su vida. Esto en el poema más largo del libro. Y bueno, es esta niña de 8 años que salió de su pueblo, habiendo sido criada como zapoteca en zapoteco, y de pronto llegó a la Ciudad de México. Así que ella usa la tercera persona en este libro, pero un poco para hablar de sí misma, ¿no? De esta experiencia
experiencia suya de este hachazo, ella lo llama un hachazo que partió en dos y que la hace, pues ahora sí que poseedora de esta sensibilidad doble, ¿no? Por parte de la cultura en donde creció y nació y por parte, por cierto, pues de donde ella vive hoy en día. Pues ahí los tienen, creo que son algunos libros que nos pueden ayudar a echar una mirada a este mundo alterno que a veces es olvidado, pero es una parte intrínseca de nosotros, ¿no? De quiénes somos como país. Y bueno, también ver que hay una sensibilidad diferente, una sabiduría diferente, porque todas estas, Manuel, son lenguas tonales. Claro. Tonales que definitivamente, por ejemplo, en el zapoteco, las dobles vocales, los apóstrofes, hacen un ritmo y una cadencia completamente diferente. Y pues no solo hablan también de temáticas diferentes a las que se abordan en la literatura tradicional, hablan de las inquietudes de todas estas personas, de las historias que hay detrás de estos indígenas, de estas civilizaciones, pues culturalmente tan ricas, y creo que nos conforman como país, que a veces es diverso, a veces divergente, pero siempre es muy admirable que sea un país que haya logrado integrarse, a pesar de estas grandes diferencias que tenemos, sobre todo de este golpe tan difícil que fue la conquista para México, y sin embargo que todas estas lenguas, todas estas tradiciones, todas estas personas e incluso estas etnias que veíamos la otra vez se conservan. Hay que seguir fomentando las lenguas, las lenguas indígenas en lo cultural, en la divulgación. El caso de Mardonio Carballo es muy interesante porque a final de cuentas él es un gran divulgador que está en foros, que viaja, que tiene espacios en diferentes medios electrónicos, que publica en su lengua original, que es, digamos, traducido al castellano, al español y a otros idiomas incluso. Pero hay que seguir abordando para que no sea un asunto solamente de estos libros de texto gratuito que ahora se traducen también en lenguas de origen, en lenguas indígenas, sino que sea parte de la literatura. Vaya, es nuestra riqueza cultural, es parte de la herencia de ser mexicano. De acuerdísimo, por eso mismo el aplauso va desde aquí a todas estas iniciativas que ayudan a fomentar, a que se siga escribiendo y que se siga leyendo. La mejor aportación que nosotros como, ahora sí que lectores podemos hacer es leer y enterarnos de estos libros. Sin duda. Gracias, Claudia. Gracias a ti, Manuel. Gracias a todos. Muy buenos días. Nosotros nos vamos a ir a un corte, una pausa. Volvemos. Hay mucho más aquí en Es de Mañana.